Bueno, muy bien, entonces hoy vamos a ver el tema de gases, respectivamente ejercicio 1 y ejercicio 2. Eh, hay una, hay una primera parte que es sobre las leyes de los gases y luego la fórmula de los gases ideales, ¿sí? Entonces voy a empezar pues como a compartirles un poquito de teoría, pero ya luego nos vamos para el ejercicio o los ejercicios de la guía. Esto porque, pues no sé si, cómo ha sido la asistencia, las web conferencias que les publiqué ahí en el foro. Entonces, pues ya han habido dos web donde se ha compartido pues este tema de los gases. Entonces, pues vamos a trabajar hoy un poquito de teoría. Bueno, entonces, primero hay que diferenciar lo que es un gas de un vapor. Entonces, los gases a temperatura y presión normales, es decir, a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, pues se presentan como en estado gaseoso, ¿cierto? Entonces, dice, se diferencia porque el gas habitualmente se encuentra a ese estado en temperatura y presiones normales, mientras que el vapor no. Entonces aquí les puse el ejemplo del vapor del agua. Para que el agua pase de estado líquido a estado gaseoso, pues tiene que estar a 100 grados centígrados cuando está a una atmósfera de presión. Mientras que los gases, pues a una atmósfera de presión y a 25 grados centígrados, pues ya se encuentran eh, pues en estado de vapor. Entonces esa es principalmente la diferencia. Entonces, presión y temperatura normales quiere decir 25 grados centígrados, una atmósfera de presión. En ese orden de ideas, entonces, aquí yo paso. Entonces, pues, ¿cuáles son esas características que tiene el gas? Entonces, si ustedes ven en el estado gaseoso, pues hay un incremento de energía para pasar las moléculas de un estado sólido, líquido, a gas y a plasma. Entonces, va incrementando la energía para que las moléculas se vayan separando y empiecen a tener estado gaseoso. Entonces, no tienen ni forma ni volumen, se adaptan a la forma del recipiente y ocupan todo el espacio posible. Esa es una característica de los gases. Las moléculas entonces están muy distanciadas entre sí y se mueven a gran velocidad en todas las direcciones. Y una de las características de los gases es que se pueden comprimir con mucha facilidad, caso que en los sólidos y en el líquido no es tan posible. Si ustedes ven en los sólidos, las partículas están más organizadas, por eso pues son más difíciles de comprimir. Entonces, pues los gases aquí, pues como en la naturaleza, pues los podemos encontrar en el aire. eh, Muchos de ellos necesarios para la vida, otros de ellos hacen parte de la contaminación y el efecto invernadero. Entonces, en el aire podemos encontrar oxígeno en un 21%, nitrógeno en un 78%, y ya los gases pues de contaminación pues varían de acuerdo al sitio donde se tome esa muestra de aire. Entonces, como gases contaminantes podemos encontrar el CO2, el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno también. Bueno, el argón sí es un gas que se emite por la radiación del sol. Y existen pues gases en condiciones normales, como les decía, una atmósfera y 25 grados centígrados. Entonces serían esos gases que tenemos en la superficie terrestre. También pues en la tabla periódica tenemos el grupo 8, que es el grupo que
son los gases nobles. Bien, y otros elementos que pueden formar gases son todos los que ven en azulito. Entonces el cloro, el flúor, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Aquí entonces tenemos los diferentes gases nobles, ¿cierto? Como la visualización de los gases nobles, pero resulta que los gases tienen una característica, unas características. Primero es que adoptan el tamaño y el volumen del recipiente que los contiene. Como decíamos ahorita, son más compresibles que los líquidos y mucho más que los sólidos. Cuando están confinados se pueden mezclar homogéneamente. Y tienen pues densidades más bajas que los sólidos y los líquidos. Por eso vemos cuando nosotros destapamos una gaseosa que el gas carbónico empieza a subir hacia la superficie. Eso quiere decir, recuerden que la densidad pues en este caso de los gases, es lo que los hace, pues, digamos, abrirse campo en esa matriz líquida que es pues, la gaseosa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso del hielo y el agua, que es más denso, el hielo o el agua, entonces el hielo siempre flota, ustedes no ven un hielo pegado del piso de un líquido, sino que siempre flota, es porque es menos denso que el líquido que lo contiene. El líquido que lo contiene es más pesado, entonces, pues los gases de por sí tienen densidades más bajas que los sólidos y los líquidos. Bueno, entonces nosotros generalmente medimos la presión de un gas mediante un barómetro o manómetro. Tenemos varias unidades de medida del gas, perdónenme, esto se me pasó. Tenemos que la presión se puede medir en atmósferas, que esas atmósferas, que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio y que también equivale a 760 torriceles. Y que un PSI equivale a 0.068 atmósferas. Entonces, igual que como veíamos con las unidades de medida, una misma característica, una misma expresión que queremos medirle a una sustancia puede estar dada en diferentes unidades de medida. Las unidades pues, que se utilizan para los cálculos, esto es muy importante. Las unidades que vamos a utilizar siempre para los cálculos de gases es para presión, siempre vamos a pasar a atmósferas, para volumen siempre lo vamos a trabajar en litros, la temperatura siempre la vamos a trabajar en Kelvin y la cantidad de materia siempre la vamos a trabajar en moles. Esto es muy, muy importante. Este aspecto es muy, muy importante si queremos dar pues como un cálculo acertado de lo que vamos a medir. Dice, los gases ejercen presión sobre cualquier superficie que los contiene, dado que sus moléculas se encuentran en constante movimiento. Cuantas más moléculas choquen, mayor será la presión y cuanto más rápido se muevan, que es lo mismo que estar a mayor temperatura, mayor será la presión. Esto lo vamos a ver bien detalladito cuando veamos las leyes de los gases y vamos a ir punto por punto. Entonces, muy, muy importante esto. Siempre vamos a trabajar presión en atmósferas, volumen en litros, temperatura en Kelvin y cantidad de materia en moles. Siempre lo vamos a trabajar así. Vamos entonces a definir cada una de las características que nos puede, o de las propiedades que nos pueden medir ese gas. Entonces, el gas ocupa un volumen, ¿sí? Nosotros, ustedes me podrán decir, profe, pero es que yo, ¿cómo hago para contener el gas? ¿Y cómo puedo determinar el volumen en el que está? Siempre. Así tengamos un recipiente, lo que sea, ese recipiente va a estar lleno de gas.
¿Qué gases? Oxígeno, nitrógeno, los gases que encontramos en el aire. Entonces siempre ocupan un espacio, un volumen en sus tres dimensiones. eh, eh, y pues los gases también pueden tener características de que se pueden comprimir, ¿cierto? Una misma cantidad de gas puede cambiar a diferentes volúmenes. Y la temperatura es una magnitud relacionada con la energía térmica interna de un sistema. Está asociada a los movimientos de las partículas del sistema. Entonces, esto tiene que ver con la energía cinética. El gas, las moléculas de gas no están estáticas, ¿sí? Sino que ellas están moviéndose libremente en el contenedor o en el ambiente donde las queramos analizar, ellas van a estar moviéndose. Resulta que ese movimiento, esa energía cinética, entre más rápida es la energía, pues mayor temperatura perdón, entre más rápido estén las moléculas, mayor temperatura, en mayor temperatura está el gas. Entonces dice, la temperatura se mide con termómetros de acuerdo a una multitud de escalas que dan lugar a una unidad de medición, que es la temperatura. Esto ya lo vimos para la tarea anterior, cómo pasábamos de grados Celsius a Kelvin, de grados Fahrenheit a Kelvin. Entonces, como en esta tarea vamos a trabajar siempre en Kelvin, es muy importante que ustedes recuerden cómo es esa transformación de Celsius a Kelvin y Fahrenheit a Kelvin. Hoy yo les voy a dar unos truquitos que no les di para la tarea pasada, porque si no se me iban a hacerlo de esa manera. ¿Sí? La idea era que aprendiéramos a hacer las conversiones. Entonces, aquí les voy a mostrar, voy a dejar de compartir y les quiero mostrar esta, aquí en Google, uno busca, por ejemplo, de, de Fahrenheit a Kelvin. Entonces, Google tiene un convertidor de unidades, ¿sí? Entonces, yo quiero, por ejemplo, pasar 98 grados Fahrenheit a Kelvin. Entonces, él de una vez me lo transforma y me presenta aquí la fórmula, ¿sí? Entonces, pues esta es la forma rápida, pero pues para la tarea anterior yo no les podía dar ese tipcito, pues porque la idea era que ustedes lo aprendieran a hacer y supieran de dónde era que salían las conversiones, las unidades. Ustedes me preguntarán, profe, ¿eso solo funciona para temperatura? No, para lo que quieran. Miren, yo quiero pasar onzas a gramos. Entonces aquí tengo a cuánto me equivale una onza de los gramos. Entonces si yo tengo, por ejemplo, 54 onzas, aquí me da la conversión en gramos. Si yo quiero pasar, no sé, litros a centímetros cúbicos, entonces aquí está cuánto equivale y así sucesivamente. Todas las unidades de medida las podemos hacer en Google también. Entonces, esta es una herramienta muy útil, pues porque uno no siempre tiene a la mano la tabla de conversión. Entonces, pues aquí les doy ese tipcito, esa herramienta. Vamos entonces a continuar. Porque se me hizo la presentación, la cerré. Sí. Un segundo, yo la abro acá. Muy bien. Entonces resulta que a los gases los rige pues unas leyes. Esas leyes toman el nombre de quienes las propusieron, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? La ley de Boyle nos está diciendo que
A medida en que, a ver, ¿dónde están leyes de los gases ideales? Bueno, aquí está la ley de Boyle, que la presión y el volumen de una etapa inicial multiplicado es igual a la presión y el volumen de una etapa final. La ley de Charles dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2, y la ley de Gay-Lussac nos dice que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2, y hay una ley combinada de los gases que nos combina estas tres. Pero vamos a ver qué quiere decir cada una de esas leyes en términos prácticos. Entonces dice, la ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Entonces esto es súper importante. En una temperatura constante dice que la presión de un gas en un recipiente es inversamente proporcional al volumen. Y aquí yo quiero que ustedes se imaginen una jeringa, y imagínense si nosotros nos ponemos esa jeringa, le tapamos la salida de aire, ¿sí? Sin aguja, pues sin aguja, le tapamos la salida de aire y empezamos a ejercer presión, ¿sí? Entonces, miren, a medida que el volumen va a disminuir, ¿qué va a pasar con la presión? La presión aumenta, ¿sí? O sea, a medida que yo disminuyo el volumen, es decir, a medida que yo le hago más presión a ese émbolo, adentro hay mucha presión, pero estoy disminuyendo el volumen en el que está contenido ese gas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos dice la ley de Boyle, que entre más presión tenga el gas, pues el volumen ha disminuido, ¿sí? Entonces, miremos aquí la expresión. Quiere decir que si el volumen es muy grande, la presión es más bajita. Mientras que si el volumen es más bajito, es más pequeñito, la presión es más alta, ¿sí? Esto es lo que nos dice la ley de Boyle. La ley de Charles dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas a presión constante. Entonces aquí vamos a tener la misma presión, pero nos dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entonces nos pone un ejemplo. Vamos a tener un gas con un émbolo y con un peso determinado. Si yo empiezo a incrementar la temperatura, las moléculas se van a empezar a mover más rápido, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? El volumen del gas se va a expandir. Entonces, a mayor temperatura, mayor volumen. Y para este ejemplo quiero que piensen en una olla pitadora, ¿sí? Miren que si ustedes tienen la olla pitadora cerrada, ahí hay una presión constante. Pero cuando nosotros empezamos a subir la temperatura, las moléculas adentro se empiezan a mover por la temperatura. ¿Y qué pasa con la pitadora? La pitadora pita, ¿sí? O sea, saca el gas por donde pueda, saca el gas porque ese gas se ha expandido. Pero ustedes van a decir, pero es que no hay más gas. La cantidad de materia es la misma que al inicio cuando la pusimos. Sí, pero al incrementar la temperatura, las moléculas se mueven y quieren salir por cualquier parte. Entonces, ¿qué pasa con el volumen? El volumen del gas está aumentando, y al aumentar, pues va a salir por alguna parte. Dice, hay una relación directamente proporcional entre la temperatura y el volumen. Aquí nosotros vemos que a medida que aumenta la temperatura, pues también va a aumentar el volumen. Esa vendría a ser la ley de Charles. Está representada por esta fórmula: volumen 1, temperatura 2,
es igual al volumen 2 temperatura 1. ¿Por qué? Porque el volumen 1 sería igual a la temperatura 1 y a una temperatura 2 viene a ser igual al volumen 2. Entonces, por eso decimos que es proporcional, aumenta proporcionalmente. En la ley de Gay-Lussac dice que la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura cuando el volumen es constante. Entonces aquí también vamos a pensar en el caso de la pitadora. Tenemos un volumen constante de gas y, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, cuando nosotros incrementamos la temperatura, las moléculas se mueven más rápido y generan más presión, ¿sí? Entonces, al generar más presión, pues ahí es también donde, por eso las pitadoras no están construidas de cualquier material, ¿sí? Una olla pitadora tiene que estar de un material muy resistente para que pueda contener ese gas a altas presiones cuando hay altas temperaturas. Entonces tenemos esa ley combinada de los gases. Cuando no tenemos ninguna de las variables constantes, es decir, yo me devuelvo, aquí decimos que la presión es directamente proporcional a la temperatura, pero a volumen constante. Aquí decimos que la temperatura es directamente proporcional al volumen a presión constante. Y aquí decimos que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Entonces, cuando no tenemos constante ninguna de esas variables, pues usamos la ley combinada de los gases ideales, perdón, de los gases, donde dice que el volumen 1 por la presión 1 por la temperatura 2 es igual al volumen 2 por la presión 2 por la temperatura 1. Entonces, esto pues en cuanto a a la ley combinada de los gases. Pero también tenemos la ley de los gases ideales o ecuación de estado. Entonces dice, se formula con base a 4 variables distintas: presión, volumen, temperatura y número de moles del gas, es decir, la cantidad de materia. Esta ley predice el comportamiento de la mayoría de los gases reales a temperatura y presión ambiente. Y si un gas puede tratarse como si fuera ideal. Esta ley es además la combinación de las leyes de Boyle, Gay-Lussac, Charles y Avogadro. Entonces, aquí vamos a utilizar, aparte de la presión, el volumen y la temperatura, vamos a usar la cantidad de moles, que es N, y una constante de proporcionalidad, es decir, una constante que nos relaciona la presión y el volumen con la cantidad de materia y la temperatura. Y esta se llama la constante universal de los gases. Esa siempre, siempre, siempre es 0.082 atmósfera litro mol Kelvin. ¿Sí? Atmósfera litro sobre mol Kelvin. Entonces dice, en condiciones ideales o estándar, ¿se acuerdan cuáles son las condiciones normales? 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, ¿sí? Entonces dice, en condiciones ideales o estándar de un gas, temperatura y presión normal, entonces 25 grados centígrados son 273,15 Kelvin. Sería una mol, una presión atmosférica y el volumen sería 22.4 litros. Aquí tenemos entonces la ecuación de los gases ideales. La presión por el volumen es igual al número de moles por la constante, por la temperatura. Ahorita sí, nos vamos entonces a la acción. Yo les decía que un poquito de teoría nomás, pues porque para eso están hechas las webs, ¿sí? Pero entonces aquí sí nos vamos a ir a la acción. Hoy en el WhatsApp les prometí que íbamos a, a trabajar los mismos ejercicios que hay en la guía.
Pero entonces, obviamente no vamos a resolver un mismo estudiante, sino que vamos a ir saltando de estudiante en estudiante, pues para que todos tengan como la oportunidad de ese empujoncito, ¿sí? Entonces, voy a presentarles aquí. Si van teniendo preguntitas, abren el micrófono, tranquilos, que esa es la idea y vamos aquí a participar. Entonces, en la tarea tenemos un primer ejercicio, dice revisar la tabla 1 y de esta manera saber la asignación de valores de cada ejercicio según el estudiante elegido inicialmente en la presente actividad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este primer ejercicio, en el A? ¿Recuerdan lo que les dije? Todo debe ir. El volumen debe ir en litros, la presión debe ir en atmósferas y la temperatura debe ir en Kelvin, ¿sí? Entonces, lo primerito que vamos a hacer es poder identificar esas unidades y pasarlas y mirar a ver si, por ejemplo, aquí tenemos en ley de Charles, volumen 1, temperatura 1, temperatura 2. Podemos determinar el volumen 2. En la ley de Gay-Lussac, igual, presión 1, temperatura 1, temperatura 2 y presión 2. Creo que esa ya sería la parte B del ejercicio, pero pues vamos a hacerlo así, como para la ley de Euler el ejercicio, el estudiante 1, para la ley de Charles el ejercicio 2, para la ley de Gay-Lussac el ejercicio 3. Entonces, voy a irme para acá. Entonces, en la ley de Euler tenemos presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. Es la fórmula de la ley de Euler. Entonces, para el estudiante 1, ¿qué datos tenemos? Tenemos volumen 0.5 decímetros cúbicos, presión 1, 2.5 milímetros de mercurio. Y el volumen 2 está en la partecita B del ejercicio, que son 3 litros. Entonces yo lo traje para acá, 3 litros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre vamos a pasar todo a las mismas unidades. Por ejemplo, aquí tenemos decímetro cúbico y litro. Entonces vamos a pasar los dos a litro. ¿Sí? Y aquí la presión, pues la vamos a pasar a atmósferas. Entonces, recuerden que un decímetro cúbico equivale a un litro, o simplemente, pues si yo no recuerdo o no tengo la tablita en mano, me voy para Google y le pongo de decímetro cúbico a litro. ¿Sí? Entonces miren que aquí me dice que un decímetro cúbico equivale a un litro. Entonces, como un decímetro cúbico equivale a un litro, yo simplemente cancelo y me dan los mismos 0.5 litros. Para milímetros de mercurio en atmósferas, entonces yo me vengo y le digo milímetros de mercurio a atmósferas. Entonces aquí me dice 1 milímetro de mercurio equivale a 0.00131579, entonces 1316 atmósferas. Entonces 1 milímetro cúbico equivale a 0.001316 atmósferas. Listo, entonces ya pasamos. El volumen que tenemos en decímetros cúbicos ya lo pasamos a litros y la presión ya la pasamos a atmósferas. Entonces, el paso 2 es que voy a aplicar la fórmula. P1, como es la ley de Boyle, es P1V1 es igual a P2V2. Entonces, voy a despejar la presión 2. P2, entonces es igual, si yo despejo P2, el volumen 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me quedaría P1 por B1 sobre B2. Y pues para calcular la presión 2 tenemos
0.0033 atmósferas por 0.5 litros. Entonces, P1, B1, 0.033 atmósferas, 0.033 atmósferas, por el volumen 1, 0.5 decímetros cúbicos, que es 0.5 litros, dividido 3 litros. Entonces, cancelo litros con litros y esta presión me queda en atmósferas. Me da 5.5 por 10 a la menos 4 atmósferas. Entonces, ahí voy completando la tablita. Luego el ejercicio dice ley de Charles. Entonces, lo mismo. ¿Qué datos tengo? Entonces, primero copio la fórmula de la ley de Charles. T2, B1 es igual a T1 por B2. ¿Sí? Esta es la formulita. ¿Qué tengo? Tengo volumen, tengo temperatura 1 y tengo temperatura 2. Volumen 1, temperatura 1 y temperatura 2. ¿Qué me falta conocer? El volumen 2. Entonces lo despejo. Volumen 2 va a ser igual a T2B1 sobre T1. Y aquí tengo entonces 22 litros, 34 grados centígrados y 54 grados centígrados. Miren que aquí la temperatura la tengo en grados centígrados, pero necesito, acuerden, siempre hacer los cálculos en Kelvin. Entonces aquí me voy y busco centígrados aquí. Pues miren que aquí tengo la fórmula y todo. Entonces voy aquí, miro. Entonces la temperatura 1 son 34 grados centígrados. Entonces acá los 34, perdón. 34 grados centígrados, esto me da 307.15. 307.15, temperatura 1. Y la temperatura 2, 4. Eso me da 327.15. ¿Sí? Entonces ya luego vengo y aplico la fórmula, donde, pues despejando volumen 2, me queda T2 por B1 sobre B2. Perdón, despejando B2 sobre T1. Entonces aquí tengo temperatura 2, 327.15 por el volumen 1, 22 litros, sobre la temperatura 1, 307. Esto me da 23.43 litros. Esto es bien importante, muchachos, pasar a Kelvin. Yo vuelvo y repito, aunque sea cancioncita, a Kelvin, a litros, la presión en atmósfera, porque si ustedes hacen esta misma operación, pero en grados centígrados, eso les da otra cosa diferente. Entonces, por eso es importantísimo pasarlo primero aquí. Yo abro, y aquí hay alguien pidiendo entrar. Aprovecho entonces y les pregunto cómo van hasta ahí, cómo vamos hasta ahí. Escríbanme algo en el chat, por favor, para saber si vamos bien. Muchachos, están ahí. Por aquí. Listo, César, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Listo, entonces, bueno, muy bien, gracias, Anderson. Listo, entonces, ya vimos las tres leyes, ¿cierto? Gay-Lussac, Charles y Boyle. Yo creo que es la misma lógica. Ahí pues no hay nada pues como que se salga de lo, pues como de lo común, es aplicar una formulita, es poder entender si ha aumentado la presión, qué pasa con el volumen,
a una temperatura constante, o si vamos a relacionar temperatura y presión y dejamos el volumen constante, ¿qué va a pasar? Y así sucesivamente. Entonces el ejercicio 1 dice, desarrollar el siguiente ejercicio con el valor asignado de las variables en la tabla 1 para la ley de Boyle. Entonces dice, un gas ocupa un volumen B1 a una presión P1. Si la temperatura permanece constante, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio si se pasa a un recipiente de 3 litros? Entonces, mírenme, yo voy a escoger como ya lo hice con el 1, con el 2, con el 3, voy a ir con el 4. Entonces me dicen el 4, pero la ley de Boyle. Entonces, en la ley de Boyle tengo un volumen 1 de 2.34 onzas y un P1 de 1.15 milímetros de mercurio. Entonces, esto es lo que tenemos. Volumen 1, 2.34 onzas. Presión 1, 1.15 milímetros de mercurio. Y dice que vamos a pasar, que cuál es la presión en milímetros de mercurio si se pasa a un recipiente de 3 litros. Entonces el volumen 2 vendría a ser 3 litros. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Vamos a hacer el ejercicio acá. Entonces tenemos volumen 1, 2.34 onzas, presión 1, 1.15. Perdón, que aquí me quedó 1,15. La idea es que si yo uso punto, siempre uso punto. 1.15 milímetros de mercurio y el volumen 2 es 3 litros. Entonces el paso 1 es que vamos a pasar todo a una misma unidad. Miren que el volumen aquí lo tenemos en litros y aquí lo tenemos en onzas. ¿Sí? Entonces después de irme a Google en el truquito que les mostré, encuentro que una onza, un litro tiene 33.81 onzas. Entonces pongo las onzas en el denominador para que se cancelen y litros arriba. Esto me da 0.069 litros. O sea que pasamos, lo que estamos haciendo es aumentar el volumen, pasar de 0.069 litros a aumentar el volumen, que es 3 litros. Acuérdense que la ley de Boyle dice que es inversamente proporcional, entonces lo que yo espero es que al aumentar el volumen, la presión disminuya. Entonces aquí vamos a calcular la presión final. ¿Cómo? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Miren que aquí yo lo trabajé directamente no debería ser, yo debería haber pasado esto a atmósferas, pero la pregunta nos dice, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio? Entonces, si no fuera así, yo debía haber pasado primero estos milímetros de mercurio a atmósferas. Pero la pregunta me la están haciendo directamente a milímetros de mercurio. Entonces, aquí tengo que la presión 2 es igual a, despejando pues en la fórmula de Boyle, presión 2, miren, presión 2 acá, entonces el volumen está multiplicando, pasa a dividir. Entonces quedaría presión 1 por volumen 1 dividido el volumen 2. Entonces así despejamos presión 2. Entonces yo ya aquí vengo y reemplazo. ¿Quién es presión 1? 1.5 milímetros de mercurio. El volumen 1 eran 2.34 onzas, que en litros es 0.069 litros. Y el denominador vendría a ser el volumen 2, que es 3 litros. Cancelo litros con litros y la presión me queda en milímetros de mercurio. Esto me da 0.026. El ejercicio C dice desarrollar el siguiente ejercicio con el valor asignado en la tabla 1 de variables para la ley de Charles. Entonces es la ley de Charles. La voy a hacer con el ejercicio 5, es decir, con estos datos de acá, ley de Charles. Entonces me dice, una llanta
de un vehículo se llena con un volumen 1, con 23 litros de aire, a una temperatura 1, 32 Fahrenheit. Luego de rodar varios kilómetros, la temperatura sube a T2, a 74 Fahrenheit. ¿Cuánto será el volumen del aire B2 en la llanta? Entonces recuerden que al aumentar la temperatura, aumentamos el volumen también. Entonces vamos a, la fórmula de Charles es que la temperatura 2 por el volumen 1 es igual a la temperatura 1 por el volumen 2. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pasar estas temperaturas de Fahrenheit a Kelvin. Siempre, 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 recuerden, pasito 1, siempre vamos a pasar temperatura a Kelvin, volumen a litros y presión a atmosfera. Entonces, vamos a pasar estos grados Fahrenheit a Kelvin. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, 32 Fahrenheit. Entonces, aquí vamos a decir de Fahrenheit a Kelvin. De Fahrenheit a Kelvin. Efectivamente, el primer dato es 32, o sea que es 273.15. 32 equivale a 273.15. La temperatura 2 es 74 Fahrenheit. Pues aquí me vengo y pongo 74 Fahrenheit. Y esto es 296.48. 296.48 Kelvin. Muy bien. Me están diciendo que cuál vendría a ser ese volumen de la llanta, cuánto aumenta ese volumen. Entonces, este volumen, esta temperatura está multiplicando este volumen, va a pasar a dividir para despejar. Entonces tenemos que sería T2B1 sobre T1. T2B1 sobre T1. Entonces vamos a reemplazar. Temperatura 2, 74 Fahrenheit, o sea, 296.48 Kelvin, por el volumen 1, 23 litros, sobre la temperatura 1, 273.15. Y esto me da 24.96 litros. Entonces miren que al aumentar la temperatura, estoy aumentando el volumen casi que en 2 litros. De 23 a casi a 25. Pues casi 2 litros. Entonces me van a decir, ay, profe, faltó la C. Sí, faltó la C, pero ya hice el ejercicio con los 5 estudiantes, entonces pues ya pasamos al otro ejercicio para poder que nos rinda. Entonces, el ejercicio 2 tiene que ver con miren que aquí ya me dan una cantidad de compuesto. Este sí los vamos a realizar junticos, pues aquí porque no alcancé a pasarlo. Lo desarrollé aquí en mi cuaderno, pero no alcancé a pasarlo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 2, vamos a hacer la primera parte del ejercicio 2 y ahorita hacemos la segunda. Entonces, vamos a salir acá, porque pues aquí sí nos toca rayar. Entonces dice así, perdón, yo miro acá el ejercicio A. De actividades, se las voy a proyectar acá. Entonces, miren, la guía de actividades dice, para el desarrollo del ejercicio, cada estudiante debe continuar con la elección del número de estudiante elegido inicialmente y tener en cuenta las siguientes instrucciones. A. El estudiante debe revisar la asignación de valores para cada variable consignados en la tabla 2. Revisar quiere decir que ¿qué? Tenemos una presión 1 de 75 torriceles, un volumen 1 de 2 litros y una temperatura 1 de 32 Fahrenheit.
Y tenemos la cantidad del compuesto, que son 25 gramos. Recuerden que esto hay que pasarlo a moles, ¿sí? Y miren que ese ejercicio A es hacer todas esas conversiones. Entonces, como ya hice con los 5, voy a volver con el 1, con el estudiante 1. Entonces tenemos 25 gramos de CO2 y tenemos presión en Torricellis, volumen en litros y temperatura en Fahrenheit. Recuerden que presión debe ir en atmósferas, volumen debe ir en litros y temperatura debe ir en Kelvin. Entonces vamos a hacer primero esas conversiones, ¿sí? Entonces vamos a hacer esas conversiones. Vamos a coger vamos a hacer esas conversiones acá. Listo, entonces, para el estudiante 1, tenemos presión P, presión P, 75 torricellis. Para hacerlo más ágil, ¿sí? Vamos a utilizar este de Tor a atmósfera. Entonces me dice, un torricelli es 0.0013 atmósferas. Entonces aquí tengo 75 torricellis. Esto me da 0.09868. Entonces, 0.0987. 0.987. 0.0. Ojo que aquí no se nos puede. Estos son atmósferas. Vamos a corroborar. 0.0987. 87 atmósferas. Muy bien. El volumen 1 dice que son 2 litros. Este queda tal cual 2 litros. Y la temperatura 1 dice que son 32 Fahrenheit. Esos son 273,15 Kelvin, pero vamos a verificar. Entonces, de Fahrenheit a Kelvin. Es efectivamente 32 Fahrenheit son 273,15 Kelvin. 32 Fahrenheit son 273,15 Kelvin. ¿Sí? Listo la parte A del ejercicio. Vámonos para el ejercicio, para la parte B. Dice, una vez identifique las variables y datos designados, desarrollar el siguiente ejercicio con los datos de la tabla 2. Dice, una cantidad X1 del gas ocupa un volumen B1 a una temperatura T1 y a una presión P1. Dice, ¿cuál es la presión que se requiere para comprimir a la mitad el gas en un contenedor de 10 metros cúbicos a 200 grados centígrados? ¿Sí? Entonces, aquí hay varias cosas. Vamos entonces a ver qué datos tenemos. Entonces, aquí dice, que yo creo que lo puse así. Vamos a ver qué datos tenemos. Yo me voy a traer primero estos datos que tengo acá. Me voy a traer primero los datos que tengo acá, que ya están en las, para no confundirnos, ya lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí en atmósferas, litros y Kelvin. Ah, pero esperen que me faltó un dato acá.
Ese no lo vamos a usar todavía, pero miren esto. Nosotros tenemos también la cantidad del compuesto, que son 25 gramos de CO2. Voy a hacer esto de una vez porque para el otro ejercicio lo vamos a necesitar. Entonces, miren, tenemos 25 gramos de CO2 y nos toca pasarlo a moles. Entonces, esto es una parte muy importante. ¿Cómo paso gramos a moles? Entonces, lo primero que tengo que hacer es que debo hallar el peso molecular del compuesto CO2. Entonces, ¿qué tengo acá? El primer pasito es hallar el peso molecular del compuesto. ¿Yo qué tengo en el compuesto? Tengo carbono y tengo oxígeno. ¿Cuántos átomos de carbono tengo acá? Tengo uno solo, ¿sí? Que es el denominador. Entonces, de carbono tengo un átomo y ese átomo de carbono, ¿cuánto pesa? Entonces me voy a la tabla periódica. Pues aquí me voy a la tabla periódica y en la tabla periódica busco el carbono. Entonces, miren que acá me dice peso y el peso me dice que son 12.011 unidades de masa atómica. Esas unidades de masa atómica quiere decir gramos por mol, ¿sí? Entonces, 12.011 gramos por mol. 12.011 gramos por mol. Entonces, el átomo de carbono solito me pesa 12.011 gramos por cada mol de átomos. Y el oxígeno, entonces vengo y lo busco, y el oxígeno me pesa 15.999, o sea, 16. Lo aproximo a 16. Pero ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Miren que hay dos, ¿sí? El subíndice del oxígeno. Entonces quiere decir que por cada átomo de carbono hay dos átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces aquí hay dos átomos de oxígeno y que esos dos, cada átomo de oxígeno me pesa 16 gramos por cada mol. O sea que los dos, 16 por 2 me da 32 gramos por cada mol de oxígeno. Entonces, el CO2, ¿sí? El CO2, yo sumo esto, el CO2 me pesa tal. Entonces, 32 más 12, 44. 44.11 gramos por mol. 44.011 gramos por mol. Entonces, ¿cómo
sé yo en 25 gramos de CO2 cuántas moles hay. Entonces, así nosotros, el paso 2, que hay una estudiante que tiene mañana práctica, ay, no pudo entrar, que vaya. Bueno, paso 2. Entonces, en el paso 2 es pasar de gramos a moles. Entonces, ¿cómo pasamos? Con factor unitario. Recuerden que yo tengo 25 gramos de CO2 Entonces aquí voy a poner por eh, una mol, una, ya sé lo que pasó, que lo tengo como subíndice. La ecuación. Ahorita le ponemos el CO2 a esto. CO2. Listo. Entonces, ahorita sí, por una mol de, de CO2 CO2 me pesa 44.01 gramos. Ustedes me van a decir, profe, pero es que usted, ¿por qué pone solo gramos? Si son gramos por mol. O 2. Entonces ustedes me van a decir, profe, ¿usted por qué pone que una mol de CO2 pesa 44.01 gramos de CO2? Pero es que aquí dice gramos por mol. Este mol lo estoy poniendo acá. ¿Por qué? Porque yo podría decir 44.01 gramos sobre mol, pero el denominador del denominador es el numerador por extremos y medios, ¿sí? Por la ley de los extremos y medios. Ya les muestro aquí auto. ¿Cómo así que por extremos y medios? Entonces aquí tenemos, si yo tengo A sobre B y este factor lo tengo C sobre D, yo como divido esos dos factores. Entonces esos dos factores se dividen de extremos y medios. O la ley de la oreja que uno le decía así en el colegio. Es si les tocó que uno decía la ley de la oreja. Entonces esto aquí es igual a A por D sobre B por C. Entonces, miren, el denominador de el denominador pasó a ser el numerador. ¿Sí? Entonces, esa misma lógica es la que yo estoy poniendo
acá, cuando digo 44 gramos sobre mol, entonces esa mol es una mol de CO2 que pesa 44 gramos de CO2. Entonces ahí se me cancelan gramos de CO2 con estos gramos de CO2 y esto nos da 0.5. Okay. Bajo esta simulación. Entonces aquí tenemos 25 dividido 44.01. Eso me da 0.57. 0.57 moles de CO. Entonces, dos pasitos. Hallar el peso molecular del compuesto, cada átomo y esos átomos multiplicados por el número de átomos que tiene, ¿cierto? Cada elemento multiplicado por el número de átomos. Y luego pasamos ya ese total, entonces los gramos de todo el compuesto a moles. Aquí tenemos este otro dato. Muy bien, entonces ahorita sí nos vamos para el ejercicio 1. Dice, ¿cuál es la presión que se requiere para comprimir a la mitad del gas en un contenedor de 10 metros cúbicos? Entonces miren qué es lo que tenemos acá. Aquí tenemos una presión 1. Si nos preguntan cuál es la presión, entonces es porque entonces esta vendría a ser una presión. Tenemos un volumen 1 y me dicen que van a comprimir ese gas a la mitad. O sea que va a tener un volumen 2 que va a ser 1 litro. Una temperatura 1 de 273 Kelvin y una temperatura 2 que me dicen que son 200 grados Celsius. Pero recuerden que esto lo tenemos que pasar a Kelvin. Entonces me voy a ir a pasarlo a Kelvin. De Celsius a Kelvin tengo 200. Esto me da 473,15. 473,15 Kelvin. Presión 1, volumen 1, temperatura 1, temperatura 2, volumen 2. Y ya sería, bueno, aquí ustedes se me pueden confundir, profe, pero aquí hay un volumen, que son 10 metros cúbicos. El contenedor, pero me dicen que necesitan comprimir esos 2 litros a la mitad. ¿Sí? Entonces el contenedor puede ser lo grande que quiera, pero el émbolo, y si me dicen comprimir, quiere decir que yo voy a disminuir ese volumen inicial que yo tengo es de 2 litros. Si no se me van a confundir por eso. Entonces, aquí vamos a poner la ecuación de los gases ideales. Entonces, aquí, perdón, la ley combinada de los gases. Entonces, aquí vamos a poner que la ley combinada nos dice que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Sí? Y entonces miren que yo voy a ir señalando lo que tengo. ¿Sí? Voy a ir señalando qué tengo y qué no tengo. Entonces, tengo presión 1, tengo presión 1. Tengo volumen 1, tengo volumen 1. Tengo temperatura 1. Tengo presión 2, esa es la que quiero calcular.
tengo volumen 2, ahí la tengo. Volumen 2. Bueno. Tengo volumen 2 y tengo temperatura 2. Tengo que despejar presión 2. ¿Sí? Vamos a despejar. Entonces, insertar. Exacto. Entonces vamos a despejar presión 2. Este está dividiendo, pasa a multiplicar. O sea que presión 2 va a ser igual a ¿quién? Este está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, presión 1 por volumen 1 por temperatura 2. ¿De acuerdo? Está dividiendo, pasa a multiplicar. Y volumen 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, aquí tendríamos temperatura 1 y volumen 2. Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula. Presión 1, 0.0987 atmósferas. Volumen 1, 2 litros. Temperatura 2, 273. Perdón, la temperatura 1. Temperatura 2, 473.15 Kelvin. Sobre el volumen 1, perdón, la temperatura 1, 273.15 por el volumen 2, que es 1 litro. Entonces, haciendo esa operación me da 0.343 atmósferas. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Súper bien, ahí estaban. Listo. La partecita B, como ya van a ser las 8 y tengo algo personal a las 8, debo de salir antesito. La partecita B la podemos coger en la próxima para que no me coja la tarde. No sabía que ya eran las 7:45. Y pues la traigo desarrolladita para que ya no lo tengamos pues como que digitar. Que dice, si se encierra un gas en un tanque de 10 metros cúbicos, el cual puede resistir una presión manométrica máxima de 6 atmósferas, ¿cuál sería la máxima temperatura del gas? Si se desea que el tanque no estalle. Entonces aquí sí nos toca con la fórmula de la ley de los gases ideales. Pero entonces esa sí la podemos hacer en la próxima cuando ya empecemos soluciones. Miren que en esta tarea son solo gases y soluciones. Y ya el tercer ejercicio es un ejercicio de aplicación. Entonces, yo creo que la de soluciones la podemos hacer la próxima semanita junto con esta de gases. Mm, yo quiero saber cómo les pareció hasta ahorita, si tienen alguna duda. Igual yo creo que voy a dejar de grabar para que no nos quede muy larga y ya pues antes de irme, si
Recording.